vamos a arrancar hoy haciendo una receta con la base de albúmina y procrunch. Primero de todo vamos a hacer un merengue de tomate para hacer un sándwich de gazpacho. Y los ingredientes van a ser sal, procrunch, albúmina, una base de metilgel con agua y chantana. Por el otro lado tenemos agua y un jugo de tomate que es tomate cherry de muy buena calidad. Lo primero que haremos será incorporar la sal al agua, ¿no? Porque queremos hacer en este caso un merengue seco para un plato salado. Vamos a añadir el procrunch, esta fibra para que se hidrate bien. Vamos a proceder a añadir la albúmina. Que tendremos merengues de sabores puros, de tomate, que podemos hacer de remolacha, de frambuesa, zanahoria, de lo que queráis. Lo importante es entender el concepto, un líquido con la albúmina. Siempre que pensamos en merengues pensamos en postres, ¿no? Pero aquí en este caso podemos hacer merengues y de diferentes texturas, como vais a ver, pero también para mundo salado, ¿no? Una vez tenemos la albúmina disuelta en el agua, lo que haremos será añadir esta base de metilgel con agua en una concentración del 30%. Aquí la chantana es importante porque cuando un merengue está montado, esta burbuja nos la estabiliza mucho más y esta burbujita nos la aguanta para que nos entendamos, ¿no? Pero es muy importante que la chantana sea el último ingrediente que añadamos a la mezcla. Y aquí tenemos este zumo de tomate cherries, ¿vale? Que le vamos a añadir a la mezcla. Aquí ya tenemos la mezcla reposando, ¿vale? Que se está hidratando y vamos a añadir la otra parte para hacer todo el conjunto. Y esto lo dejaremos reposar 1 hora para que se hidrate todo y cuando monte con mucha más fuerza. Bueno, ahora ya vemos, ¿no?, que esta agua de tomate pues ya se nos ha convertido en esta textura que, como podéis ver, es de merengue. Y ahora ya lo que vamos a hacer es proceder, en este caso vamos a hacer unos cuadrados de merengue. Lo vamos a alisar. Ahora lo dejaremos deshidratar a 65 grados unas 6, 7, 8 horas, dependerá el merengue y la altura que tengáis. Igual que hemos hecho los cuadrados, podemos hacer las formas que queramos. Aquí ya tenemos el merengue seco y como queremos recortar un pan de molde, lo que vamos a hacer será recortar la parte superior para que nos quede este alveolado como si fuera un pan de molde. También lo que podemos hacer con los merengues es que los podemos flambear, los podemos tostar, por así decirlo, pero a baja temperatura. Podemos tener un pan de molde de tomate y podemos hacer un pan tostado de molde de tomate. Bueno, aquí tenemos el merengue que hemos cortado, lo pondremos por la parte inferior. Por otro lado tenemos un sorbete de gazpacho. Y como podéis ver, aquí tenemos este sándwich de gazpacho que es crujiente y helado. Y esto lo vamos a acompañar de una copa de vinagre. Y lo que hacemos es coger la copa, aromatizar la copa con este vinagre y vamos oliendo y comiendo este gazpacho. Al final aquí participan los 5 sentidos, la vista, el olfacto, ¿no? Y gustativamente y texturamente es increíble porque tendrás este crunch de este merengue. La verdad que está mal que lo digamos nosotros, pero esto es maravilloso, ¿eh? La textura que conseguimos con la albúmina, este merengue crujiente, ligero, liviano. En este caso el procrunch nos da esta textura de como más de pan, ¿no? Esta textura más de estructura crujiente. La verdad que este plato es de las cosas que nos podemos sentir orgullosos de hacer, ¿no? Es maravilloso. Aquí tenemos otra aplicación que podemos hacer con la albúmina. En este caso, en vez de un zumo de tomate, hemos hecho un jugo de remolacha y lo vamos a aplicar en un plato. Podemos, ¿no?, combinar esta remolacha con frutos rojos. Añadiremos un heladito, pondremos unos toques de yogur, también unas flores. Frutos secos para dar un toque crujiente, ¿no?, esta combinación. Un poquito de menta. Esto es para daros ideas. Un merengue de remolacha que podría ser un merengue de tomate de zanahoria o un merengue de frutas. Y es fantástico, es una elaboración, ya habéis visto, muy sencilla, pero que preservamos todo el sabor del producto que utilizamos. En este caso hemos utilizado hoy tomates cherry y remolacha. Lo podríamos utilizar encima de una copa como un cóctel, a otras aplicaciones que queráis. Oye, pues está bueno, ¿eh?